Bueno, y pues básicamente hoy no vamos a hacer pues solo un postre, te vamos a descubrir cómo en qué la gente que mira en un postre y cómo algo tan sencillo que va puede ir en un vaso o diferente contenedor puede como llegar a tener una venta y una ganancia tan alta. Y por eso en cocina, que es muy importante que no todo lo rico se vende, sino todo lo que está bien hecho y lo que es lo que más vende. Y les tengo una pregunta, ¿qué es lo primero que ustedes miran cuando compran un postre? El sabor, el precio o la apariencia. Usted entre los dos. ¿Sabes? Apariencia. Muy bien, pues sí, exactamente eso es lo que ven. Uno no vende por el sabor porque cuando uno tiene un producto, la gente directamente no lo compra por el sabor porque pues no lo has probado, tú lo compras por lo que ves. Entonces, para empezar, ¿qué es un postre? Y un postre no es solo mezclar ingredientes, sino tiene diferentes etapas, que es la textura, la cremosidad, son capas que pues al cliente no lo ve porque realmente uno solo ve lo que se va a comer, pero para construir un postre tiene siempre una ciencia pequeña. Y esto es como un edificio, te va por las diferentes capas, dependiendo de lo que vayamos a crear o hacer, debe tener un propósito y una lógica. Y todo lo que no es repetible, hay como un dato curioso, en cocina no es negocio. Entonces, si ustedes quieren vender algo, tienen que saber hacerlo exactamente como lo hicieron la primera vez. Exactamente. Entonces, por eso tienen 6 recetas y se llama estandarizaciones. Para, para crear una estandarización se necesita pues hacer un costeo, eso lo vamos a ver ahorita un poquito. Y una teoría básica del postre sería que antes de hacer cualquier postre hay que entender que un postre no es solamente algo dulce, hay postres salados, de postres muy ácidos, diferentes tipos de postre. Entonces cuando uno piensa en postre, pensar que el postre es solo algo dulce. Y un postre, pues como le venía diciendo, es una técnica que va a combinar textura y equilibrio. Y un postre tiene que ser muy equilibrado. Y en esta clase que es de postres saludables, pues vamos a hablar y todo lo que de usar ingredientes un poco más que aporten lo mismo que aportan un postre normal que viene pues, con azúcar y vamos a usar diferentes ingredientes para volverlo más saludable. Y bueno, y el postre como una experiencia sensorial. Para empezar por ahí, cuando uno come un postre, realmente el cerebro evalúa a sí mismo, qué le gusta. Muchas veces en lo que es gastronomía, en lo que uno le enseña cuando estudia gastronomía o cocina, le enseñan mucho que uno tiene que jugar con el cerebro de la persona, porque lo que realmente vende, que es lo que el olfato, el olor, la textura y pues, la vista en cuanto es lo primero que entra, es lo primero que la gente va a comprar. Y, y para la importancia de la textura, en lo que es repostería, la textura es casi más importante que el sabor. Porque si ustedes cuando ustedes igualan un postre, ustedes que esperan que el postre sea, ¿cuál es el postre favorito de la hermana? Barbatilla. Y la hermana cómo espera que se fue cuando lo come. Y sama. Que sepa. ¿Sí ves? Sí. Y vamos del de la hermana Juliana pues. Y la hermana cómo espera cuando lo ve y ese postre va a ser acá. Y es cierto. Ya creemos sí. Sí. Entonces ya uno tiene algo configurado en el cerebro ya a su gusto. Y el sabor, algo muy importante y es un dato curioso, es que el sabor dura segundos, pero la sensación de un boca es lo que más dura para el momento de comerse algo, el momento de ingerir un alimento. Entonces eso es lo que hace memorable el producto. Entonces cuando uno hace un producto piensa más en la textura que en el sabor, porque el sabor vamos a explotar rápido. Y hay una teoría que cuando entra, que el sabor entra primero, pero el sabor es lo que menos dura. Lo que más dura en uno es la textura. Y entonces ahí están todos los contrastes, que sea crocante, que sea ligero, que los toppings sean suaves. O si lo quiere dar otra experiencia que sea un boom dulce, como eso que no veis los merengones, así llenos de Nutella, de las cosas por gustos.
pero eso es lo que la gente espera. No está hecho ahí como por hacerlo. Y si un postre tiene que tener diferentes texturas y ahí van las capas, como el que vamos a realizar hoy, tiene que tener una textura crocante, una cremosidad y arriba tenemos una acidez o dependiendo de lo que hayamos traído. Y eso es lo que va a aportar al crear ese contraste y lo que hace que la textura sea más llamativa para la persona. Y mucha gente dice, y muchos chefs famosos dicen que el éxito en un producto es el contraste. Por otra parte, tenemos lo que es la crema y la emulsión. Y esa es la parte como más importante de todo, que es donde está su cremosidad. Y pues para saber lo que es una emulsión, básicamente una emulsión es el unir dos elementos que no se pueden unir, como el agua y el aceite. Podemos tener una vinagreta, sí, pero que quede emulsionado, o sea que no se separa. Eso es una emulsión. Y entonces aquí digamos, vamos a mezclar lo que es la grasita de este supremo y el agua que va a ser por el yogur griego. Y básicamente que es el azúcar, la miel, y vamos ahora con el balance del sabor. Uno de los errores más comunes en la repostería es pensar que entre más azúcar es igual que es a postre. Entonces, entre más echamos azúcar, o uno piensa en postre es igual a azúcar, eso no, pues eso está totalmente erróneo. Uno siempre, un postre, uno es el que le da el carácter al postre, es que le da la personalidad al postre. Entonces yo quiero hacer un postre que no sea dulce, para hacer un muy buen producto que no sea pagados. Entonces, ¿qué se debe buscar? Pues se debe buscar un equilibrio entre lo que es dulce, ácido y graso. En este caso, vamos a usar como graso, como usar el queso que tenemos acá. Es un queso crema, pues no tiene ningún sabor. Un queso más neutro. Y vamos a usar como agua, como para darle agua al postre, un poquito es el yogur griego. Y vamos a aplicar un poquito más de grasa en el tema de la crocancia de la galleta, para poderla pasar, compactar. Y si algo es demasiado dulce, también debemos tener muy en cuenta de que el paladar se cansa más. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que van a comerse algo, bueno, yo soy un poco visceral, casi entonces si yo me como algo dulce, así por ejemplo una oblea que viene con alichipe, con mora, entonces cuando el momento de comer eso yo me como media y ya no como más, porque mi paladar es más bajito en dulce y yo puedo comer casi dulce. ¿Y no les ha pasado como que ustedes dicen me hostigue? Exacto, sí, eso es lo que uno debe buscar, que no pase, que haya un equilibrio postre. Entonces cuando uno hace un postre profesional normalmente tienen más toques ácidos para poder eliminar un poco el dulce, poder cortar el dulce. Por eso cuando uno hace un postre o construye un postre, en este caso donde tenemos, le puede poner un poquito de ralladura de limón, le puede poner para que cuando entre el bocado haga un corte en lo que es el dulce. Así ustedes no cansan a la gente tipo, oye, es un postre que aunque tenga dulce, me gustó y me lo puedo comer todo. Y entonces, ¿por qué creen que la fresa combina tan bien con crema chocolate? ¿Quién? ¿Eso? Sacan por el ácido. Porque uno nos puede comer una presa de las Jumbo grandotas llena de chocolate y no se empalaga porque el ácido corta directamente impulso. Bueno, aquí es muy importante algo y es el papel de frío. Cuando uno hace un producto como un postre, si necesita frío es muy importante darle el correcto refrigeración, la correcta refrigeración, porque en este tipo de postres lo que hace el frío es estabilizar los sabores, te da más textura, aunque uno no lo note. Si ustedes pueden hacer la prueba al realizar un postre, tienen un cofre por dentro y el tiempo cuando lo prueben para que uno sabe más, porque lo que hace el frío es compactar los sabores y estabilizarte más. Entonces cuando un postre le pose el frío, los ingredientes empiezan a comportarse muy diferente
y empiezan como a explotar un poquito más el sabor. Y eso es lo que le pide, digamos, a los dulces. Es muy increíble ese tipo de postres. Entonces, digamos, por ejemplo, un cheesecake bien hecho nunca sabe igual que uno después de varios horas. Y ahorita tenemos su, ustedes lo prueban, ustedes, uy, está aquí, pa. Pero ustedes lo dejan en la nevera y al momento de coronar que sabe mucho más rico. Porque todos los sabores como que se, uy. Bueno, la estructura del postre, como les venía diciendo, pues es como un edificio. Y pues en lo que es la gastronomía moderna, muchos postres se construyen con capas para pues generar la mejor visibilidad para las personas, para que puedas como dar una mejor textura, o la gente le sabe. Y es buen momento de jugar acá en todo punto. Entonces para el crocante, lo cremoso, la fruta o el topping que tenga, y eso es lo que te da es una sensación diferente de probarlo todo ya pescado. Entonces lo más importante es en los toppings es la visibilidad que le da. Porque como dice por ahí, tipo me por el isca. Y la relación, pues aquí para ya un poquito contextualizar, como también es una relación entre gastronomía y negocio, algo interesante es que en gastronomía profesional y la técnica, el negocio y la gastronomía siempre van de la mano. Si ustedes les habrá ahorita repetiría todo lo que ustedes saben que se puede hacer otra vez igual. Y yo saqué una cita de hecho, voy a sacar igual. Porque pues eso es porque obviamente ustedes la armarle justo un postre y ya le vendí. Por el día siguiente, sí, puso otro que volar. Estuve volando y va a cambiar todos los productos. Y pues así se van bien igual, te va a decir Luis, ya vas a ver igual. Entonces siempre hay que ver una repetibilidad en el producto que la vas a hacer, ya sea salado, o sea. O sea, y como les contaba, yo trabajaba en una cadena que llamaba Hobby, que ellos tienen muchísimas cosas ocultas. Y yo trabajé en toda la parte de estandarización de recetas y abastecimiento. Y ahí todo el mundo tiene, todas las recetas tienen una estandarización exacta. Todo lo que tengamos, que vayamos a hacer para un negocio, se tiene que pesar. Entonces, claro, yo me impactaba, le decía, bueno, vamos, son 2 gramos de sal, que ya mis 2 gramos de sal. No, esta vaina no va a acabar. Entonces ahí es cuando pues, ahí uno entiende que todo también tiene que ir estándar. Luego tiene que, porque todos saben si he hecho algo más, o he hecho más sal, he hecho más azúcar, más diferente, va a cambiar el producto. Que una empresa como esta nunca va a querer el cambio del producto. Y entonces cerrando un poquito la teoría, pues detrás de algo tan simple como el postre siempre hay textura, emulsión, estabilidad y presentación. Entonces, y tiene que haber más de llegar del producto detrás. Porque lo va a vender, que se lo va a vender y a quién va el bocado. Entonces no es como solo cocinar, sino entender cómo las cosas funcionan, cómo cada producto se comporta. Y vamos a hacer aquí un tallercito chiquito